Continuamos con más de nuestro espacio y tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Juan Barreto. Él es fundador del Partido Redes y del movimiento chavismo bolivariano, es doctor en ciencias sociales, es periodista, es abogado, es sociólogo, tiene maestría en ciencias de la comunicación, en fin, de verdad una persona dedicada a toda su vida a estudiar. Juan, te saludamos. Buenas tardes. ¿Aló? Saludos a tu radio escucha. Encantada de conversar contigo, Juan. Bienvenido a Gracias, nuestro espacio. Mira, Juan, cuéntame en qué está en este momento el movimiento Redes, qué están haciendo ustedes como grupo, como organización, más allá de que sabemos que por maniobras del Consejo Nacional Electoral les quitaron el partido, pero bueno, ¿qué están haciendo ustedes como organización? Bueno, mira, en primer lugar, acompañando las luchas del pueblo, en todas las manifestaciones que se han presentado en el país, estamos presentes. Nosotros tenemos un movimiento de educadores en todo el país y ese movimiento de educadores acompaña las luchas que se vienen llevando a cabo por mejores condiciones de vida, de salario, de remuneración y mejores condiciones de estudio para los venezolanos. En eso estamos abocados de manera constante, permanente y consecuente. Y estamos también construyendo con otras fuerzas, con otras organizaciones, una gran plataforma nacional que se llama Pongámonos de Acuerdo. En Pongámonos de Acuerdo converge la gente de Lápiz, de Carri, converge la gente de Unión Progreso, de Eduardo Fernández, converge la gente de Cambiemos, converge Avanzada Progresista, muchos otros intelectuales, académicos, políticos, independientes, y nos hemos venido reuniendo para buscar una salida de consenso a la dispersión, a la diáspora que presenta hoy la oposición venezolana. Si uno mira las encuestas se da cuenta que la mayor parte de los venezolanos está descontento y que el deseo de cambio es mayoritario en todas las mediciones de opinión pública que se llevan a cabo. Sin embargo, no ha sido posible salir de esta situación, construir canales democráticos alternativos, porque hay una gran dispersión en las fuerzas de cambio. ¿Aló? ¿Aló? Amigos, estamos conversando con Juan Barreto. Creo que tuvimos alguna dificultad con la llamada telefónica. Vamos a intentar nuevamente restablecer el contacto con Juan Barreto, quien es fundador del Partido Redes y del movimiento chavismo bolivariano. Es doctor en ciencias sociales, periodista, abogado, sociólogo. También tiene una maestría en ciencias de la comunicación y fue diputado de la Asamblea Nacional, también fue ministro en su momento. Una persona que tiene una larga trayectoria tanto en la parte académica como en la parte política, y además de eso, pues también actualmente nos estaba explicando en esta entrevista que estábamos haciéndole que está en este momento participando del movimiento Pongámonos de Acuerdo. Creo que ya lo tenemos nuevamente en línea. Juan, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Maripili. Qué raro que se Ajá. cayó de la manera. Explícame de qué se trata eso de Pongámonos de Acuerdo, Mira, es ese un gran movimiento. foro. Te estaba explicando que lo integran distintas organizaciones y lo integran distintas individualidades. Nosotros, por ejemplo, el día viernes tuvimos una reunión con el doctor Eduardo Fernández y la gente de Unión Progreso, una reunión muy buena. Eduardo Fernández, que es precandidato, está dispuesto a entrar en un proceso de diálogo, de conversación, y decíamos con él en esa reunión, oye, si los sectores radicales de la oposición se ponen de acuerdo y a pesar de sus diferencias, que uno los ve jalándose los pelos, se ponen de acuerdo y siguen avanzando juntos, si es posible que el gobierno se siente con el gobierno de los Estados Unidos, que le ha impuesto sanciones severas, que le ha impuesto bloqueo económico y bueno, toda la situación de injusticia que sabemos que se le ha impuesto a Venezuela desde el exterior, y el gobierno venezolano se sienta con todas las diferencias que puede haber
si se sienta en la oposición, un sector de la oposición radical con el gobierno venezolano, a pesar de las diferencias que tienen, ¿por qué los sectores democráticos de la oposición venezolana no nos podemos sentar de manera civilizada y conversar y llegar a acuerdos? Y llegar a un acuerdo que nos permita avanzar hacia el proceso de 2024, el proceso electoral presidencial de 2024, con una sola candidatura. Nosotros creemos que eso es posible, eso es necesario y que alguien tiene que hacer esfuerzo. Ese esfuerzo nosotros lo estamos haciendo. Sabemos que es difícil, que es cuesta arriba, hay demasiados intereses, hay visiones individuales muy particulares que impiden que esto se lleve a cabo. Sin embargo, nosotros creemos que alguien tiene que hacer este esfuerzo y nosotros, por supuesto, estamos convencidos de que ese es el camino. Afortunadamente hemos conseguido interlocutores, hemos conseguido distintas organizaciones y partidos que están dispuestos a avanzar en ese mismo camino y nosotros estamos convencidos que el consenso, el acuerdo, el entendimiento y el diálogo es la manera como los venezolanos podemos ponernos de acuerdo para salir de esta crisis. Mira, ¿cómo es eso de que Eduardo Fernández es precandidato? Porque nosotros lo hemos entrevistado varias veces en nuestro programa y él lo que ha dicho siempre es que el candidato se tiene que elegir por consenso, pero nunca nos ha dicho frontalmente que él es precandidato. Sí, bueno, eso tendrías que preguntárselo tú a él. Yo tengo entendido que sí. En todo caso, hay muchos precandidatos en Venezuela que podrían ser ese factor de unidad. Por ejemplo, Carri es un muchacho joven, un muchacho muy preparado, que tiene esa vocación de servicio y lo ha demostrado hacia los venezolanos. Está Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo es un venezolano cabal, que ha estudiado, es un empresario exitoso, todo el mundo lo conoce y ha demostrado también que quiere adentrarse en el mundo de la política tratando de conseguirle mejor futuro, mejor camino a los venezolanos. Podemos construir una figura independiente, una figura fresca, una figura atractiva que sea capaz de organizar a los ciudadanos alrededor de la conquista de una salida democrática a la crisis que estamos viviendo. Si es posible, si es absolutamente necesario y alguien tiene que hacer el esfuerzo. Nosotros andamos en esa quijotada, pues en ese camino. Pero por otro lado, hay un sector importante de la oposición venezolana que lo que plantea es que el candidato se tiene que elegir es por primarias y que tienen que ser las primarias que ellos han dicho, como, bueno, que ellos andan organizando, que no sé si por fin se irán a dar o no, porque no se logran poner de acuerdo ni siquiera en cómo hacer esas primarias, pero bueno, ellos están insistiendo en que el candidato se tiene que elegir por primarias. ¿Cuál es tu opinión respecto a esas primarias? Mira, la idea de las primarias no es una mala idea. Ese sector de la oposición que viene de regreso después de la aventura golpista y después de la aventura de salirse de la Constitución y avanzar hacia el camino de la violencia, esa oposición que viene de alguna manera sobre sus propios pasos, a tropiezos, haciéndose una autocrítica parcial de todo lo que ha sido su práctica, debe ser bien recibida. Nadie le debe disgustar que aquellos que tomaron el camino equivocado ahora rectifiquen, que se planteen, participar en el proceso democrático. Yo creo que ya es una victoria de todos los venezolanos. Ahora, ellos han tomado el camino de contarse entre ellos. Es un factor de la sociedad que se organiza y que está prescindiendo de el resto de la oposición venezolana. Ellos creen que ellos se deben abrogar, creen que por derecho propio ellos son la oposición y que más nadie es de oposición. Ellos tienen un sentido sectario y exclusivista y han dejado por fuera muchos otros factores. A unos los llaman alacranes, a otros los llaman cangreja, a otros los llaman cochino, a otros los llaman perro. Ellos le ponen seudónimo a todo el mundo para simplemente descalificar su presencia en el escenario político. Eso sí es muy malo, ¿no? Eso sí es muy malo. Ojalá estas primarias fueran de tutti mundi, de todo el mundo, y todo el mundo pudiera participar, pero hasta ahora las primarias son el mecanismo de un sector de la oposición que de manera sectaria ha decidido escoger candidatos. Incluso en el estatuto que ellos crearon para
soportar esas primarias. Ellos tienen un artículo que es el artículo 8, donde se abrogan el derecho de decidir desde la Comisión Electoral quién participa y quién no. Y en el artículo 27 de ese mismo estatuto ratifica más o menos lo mismo. Entonces lo lamentable, lo preocupante de ese proceso es que es presentado como una solución para la escogencia de una vía democrática y un candidato único de toda la sociedad venezolana opositora, y no es verdad, es de un sector que por numeroso que sea no representa a todo el mundo, que por numeroso que sea no debe excluir al resto. De todas maneras, con ese sector habrá que encontrarse en algún momento y habrá que conversar. Descalificar las primarias por descalificarlas tampoco tiene sentido. Que ellos avancen en esa dirección y nosotros seguiremos avanzando en la idea de un diálogo inclusivo y de un consenso. Ahora, Juan, ¿cómo, cómo se compagina, vamos a decirlo de esta forma? ¿Cómo se compagina el hecho de que haya sectores que provienen del chavismo, como es tu caso, con que se estén sentando ahorita con esos sectores de la oposición, una oposición que bueno, como tú bien sabes, pues han estado, y no de ahorita, sino desde hace muchos años, en contra de lo que ha sido este proceso. Y no me refiero al caso de esta época tan compleja que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, sino desde cuando Chávez. Sí. Entonces, ¿cómo se compagina la participación, por ejemplo, en tu caso, que eres una persona que viene del chavismo, conversando con estos sectores opositores que en su momento se opusieron también a Chávez? Sí, mira, el asunto es lo que representa este gobierno. El asunto es que este gobierno se salió del proyecto de Chávez. Este gobierno cogió el camino del neoliberalismo y estamos en un momento de capitalismo salvaje, pero además en un momento de retroceso de las libertades públicas democráticas conquistadas por el pueblo en sus luchas durante decenas de años. Entonces, este gobierno ha involucionado a la sociedad, y hoy la lucha por la democracia, por la restitución de los derechos civiles, ciudadanos y los derechos políticos es una necesidad, y eso nos hace encontrar aliados donde antes no los teníamos. Eso nos hace construir coincidencias con sectores que están luchando por lo mismo, o por visiones similares del asunto. Es decir, la lucha por la democracia, la lucha por la restitución de los derechos ciudadanos, la lucha por el salario, nos hace coincidir con sectores que antes no coincidíamos. Y también es que nosotros tenemos que tener una visión amplia, no sectaria, no creer que somos los mejores, que somos los exclusivos, que somos los distintos, y que entonces la lucha que nosotros tenemos que llevar la tenemos que encaminar nosotros, excluyendo al resto de los factores que conforman la vida política del país. Nosotros creemos que este es un momento de amplitud, que este es un momento de cambio, y en este momento cabemos todos los que estamos en contra del mal gobierno y los que estamos a favor de la restitución de los derechos democráticos del país. Por eso lo que está planteado hoy es una gran alianza, por eso lo que está planteado hoy es un gran consenso, por eso lo que está planteado hoy tal vez no era lo que estaba planteado ayer. Cuando nosotros acompañamos a Chávez, Chávez representaba la unidad nacional de los factores progresistas. Chávez representaba lo que queríamos, el cambio de la Constitución, lo que queríamos avanzar hacia un mejor país. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro desafortunadamente no representa eso, y esos valores se han movido. Esa conquista, ese deseo de cambio se descentró y ya no le pertenece precisamente al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que él representa en este momento es atraso, lo que él representa en este momento es regresión desde el punto de vista de los valores democráticos y las conquistas sociales de los ciudadanos. Hoy está planteado entonces para retomar esas conquistas,
retomar ese espacio, y eso pasa por unirnos con los que luchan fundamentalmente y con los que quieren cambio. Si ahí nos encontramos con los que en algún momento fueron nuestros adversarios, eso es producto de las relaciones de fuerza y es producto de las condiciones concretas del momento político. Y nosotros no nos vamos a oponer a encontrarnos con personas que son venezolanos también y que tienen el mismo deseo de cambio que nos mueve a nosotros, Maripili. ¿Qué le respondes tú a las personas? No estoy hablando de la dirigencia política, ojo, estoy hablando de el chavista de pueblo verdadero, esa persona, ese compatriota que bueno, en vida de Chávez, amó a Chávez con todo su corazón y bueno, votó siempre por Chávez y que sigue recordando al comandante con amor, con cariño, con esa entrega que tenía Chávez por la gente y que ahora, al ver las decisiones que tú tomas en este tema político, te dicen que tú eres un traidor, te dicen que tú eres un saltatalanquera, que si tú no escuchaste a Chávez cuando dijo que tan claro como la luna llena había que apoyar a Maduro, había que votar por Maduro. ¿Qué le respondes tú a ese militante de base del chavismo que, que puede tener esa visión o que te acusa de traidor? Mira, afortunadamente, Maripili, cada vez son menos. Afortunadamente, lo que las encuestas reflejan es lo que refleja la calle también, y la gente se sacó este gobierno del corazón y cada vez son menos los que lo apoyan. Hay mucha gente que está con el gobierno por necesidad, por coerción política, por coerción económica, porque le dan un cierto apoyo por los bonos, etcétera. Pero el apoyo fervoroso que la gente tenía hacia Chávez, hacia su gobierno, hacia su propuesta, eso ha venido desapareciendo y la gente cada día más comprende por qué nosotros nos alejamos de los que están hoy en el gobierno para seguir el camino de Chávez. Porque lo que dicen las encuestas, las mediciones, es que la gente sigue amando a Chávez, la gente sigue teniendo a Chávez en el corazón. Entre el 52 y el 68%, dependiendo de la encuestadora, es el apoyo que la gente siente por Chávez, el respaldo que la gente le tiene a Chávez. Y cuando tú comparas eso con el apoyo que recibe el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hay, por supuesto, que una discrepancia. El gobierno de Maduro está entre el 9 y el 22%, también dependiendo de la encuesta y la fecha en la que se haga la medición. Tengo entendido que desde que se disparó el dólar en el mes de noviembre, diciembre y lo que va de enero, y luego de la lucha de los trabajadores de la educación en la calle, el gobierno ha perdido 7 puntos en las encuestas. Entonces nosotros no nos estamos bajando de ningún barco ni estamos desertando. Nosotros nos estamos ajustando a una situación y estamos pensando exactamente lo mismo que piensa ese pueblo que en algún momento acompañó al presidente Chávez y que en su recuerdo, en su memoria, en su agradecimiento y en su corazón sigue viendo al presidente Chávez como un gran presidente. Los que nos alejamos, los que traicionamos un camino, no fuimos precisamente nosotros, fueron otros, fueron los que asumieron el camino del neoliberalismo, los que entregaron PDVSA. Ahorita PDVSA tú puedes agarrar un marcador, puedes agarrar un spray y lo tachas, pones chiqui, le pones 2 rayas y arriba le pones Chevron y no pasa nada, ¿no? Porque de verdad todo lo que era el proyecto soberanista, todo lo que era el proyecto de integración latinoamericana, todo lo que era el proyecto de desarrollo endógeno, todo eso se quedó en deseos, todo eso se quedó en proyectos, todo eso se quedó en el pasado y se fue muriendo y la guilloneció en la misma medida que el presidente Chávez desapareció. De manera pues que a la gente, a los que están confundidos, a los que todavía pudieran creer que queda algo de revolución o de proyecto de cambio, es muy fácil convencerlo en la misma medida que uno abre el corazón y debate con las personas sin ninguna soberbia, sin ninguna prepotencia, pero simplemente escuchando, entendiendo y también explicando.
Y la gente antes, hace un par de años, 2, 3 años, uno se conseguía compañeros en la calle que sí tenían alguna actitud hostil, pero eso ya pasó, eso ya no se encuentra, y yo creo que el gobierno cada vez está más tristemente solo. Fíjate una cosa, Juan, yo me voy a permitir disentir contigo hasta cierto punto, ¿no? Ajá, Yo eso es sí válido. creo, yo sí creo que hay personas que vienen del chavismo que siguen apoyando sinceramente, ojo, sinceramente, al gobierno de Nicolás Maduro. Yo sí creo y me los consigo en la calle permanentemente. Por supuesto que ni remotamente son la misma cantidad de personas que siguen apoyando a Chávez y siguen amando a Chávez. Hay un sector del chavismo que se desprendió de lo que pudiéramos llamar hoy el madurismo, pero yo sí Sí, creo que hay personas maduristas, para hacer la diferenciación, que siguen apoyando a Maduro sinceramente, sinceramente, y lo siguen apoyando, entre otras cosas, porque de verdad consideran que Maduro no ha podido gobernar por el bloqueo económico, por las medidas, las más de 900 medidas coercitivas unilaterales que ha habido, porque a Maduro desde el día que lo estaban proclamando en el Consejo Nacional Electoral, la primerita vez que ganó en abril del año 2013, ya le estaban tratando de dar un golpe de Estado y convocaron una marcha y todo para ir al centro para que no lo proclamaran. Y la verdad es que, vamos a ser sinceros, el presidente Maduro no lo ha tenido fácil para nada, para nada. Y yo sí creo que hay gente que de verdad, yo no puedo pensar que todas las personas que respaldan a Maduro, son pagados por el gobierno ni tienen intereses personales. Yo me los consigo, hablo con ellos. Este, y ese militante de la revolución que viene desde hace muchos años, yo creo que con esas personas hay que conversar, Juan. sí, Hay que sí, conversar. hay un Me poco de parece que hay todo, que María tratarlos Félix. con mucho respeto. Claro, hay un poco de todo, hay un poco de todo, y por supuesto no todo es en blanco y negro, ¿no? Y yo no lo estoy planteando así, tú lo entiendes. Hay un poco de todo, y por supuesto que al presidente Maduro, como te estoy diciendo, aún le queda respaldo. Las encuestas dicen, ¿no?, de que entre 9 y 22% de respaldo. Eso es un grupo importante de venezolanos. Si un punto porcentual son 210.000 votos, y estamos hablando de 20 puntos, entonces habría que multiplicar, Son más de 4 millones de son de 4 personas. millones de personas. Es decir, a Eso, Maduro le eso queda no es una base despreciable de para nada desde apoyo, el punto de vista claro, electoral no es y tampoco, desdeñable. Es un no punto para de nada. arranque importante, claro. Ahora, no son los 8 o 9 millones de personas que votaron por Chávez. Maduro ha tenido una merma, un deterioro importante en el apoyo que la gente tuvo al proyecto de la figura de Chávez. Y es verdad que quedan personas, pero la defensa que estas personas hacen es cada vez más débil, es una defensa cada vez más timorata, menos sustentable, y están más dispuestos a escuchar. Antes tú conseguías de ese sector del madurismo una actitud más recalcitrante, una actitud más sectaria, una actitud más devota. Hoy consigues mayor número de dudas, consigues más escucha y más posibilidad de diálogo, cosa que es muy buena. No todo el mundo que está con Maduro está porque esté convencido, no todo el mundo que está con Maduro está porque no está convencido, no, también hay mucha gente convencida. Ahora, el diálogo político requiere también que haya gente de todo tipo, haya compañeras y compañeros venezolanos y venezolanas, mira, que estén en un sector ultra de izquierda y otros que estén. Esa es la democracia. Y lo importante es que se abrió el diálogo social y el diálogo popular, y que hoy se puede conversar con esos sectores, se puede conversar con esos compañeros, con esa gente, y yo creo que cada vez más entienden que más allá del bloqueo criminal, más allá de las sanciones, los errores, la corrupción, la desinstitucionalización del país, la desidia, la ausencia de políticas en distintas áreas, etcétera, ha contribuido también al desgaste institucional y a la quiebra económica del país.
por supuesto que el gobierno tiene muchísima responsabilidad y más allá de los obstáculos que ha tenido, el gobierno no ha sabido lidiar con la crisis y no ha sabido lidiar con la situación que estamos viviendo. Hace falta un cambio, Maripili, eso lo está pidiendo toda la sociedad, de sectores que vienen de distintas fuentes, vertientes y corrientes, y hoy nos estamos encontrando y hoy es lo que queremos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Maripili, un fuerte abrazo a ti y gracias a los radioescuchas por soportarnos. Gracias. Gracias. Amigos, era Juan Barreto con quien estábamos